Vamos a conversar ahora con la directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Isabel Calle. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Cada vez pues que ocurren cambios o se hacen elecciones para cambios de gobierno, empezamos pues a hacer una especie de listado de todo aquello que debiera tratarse, abordarse y tener programas. Y en algunos casos es así, se tienen una serie de planteamientos, líneas generales, pero por supuesto una vez que se ha llegado al gobierno se encuentran seriamente dificultades para poder instrumentar e implementar muchas de estas cosas. Es de buen tono además decir estoy preocupado y tengo planteamientos muy concretos, como es el caso sobre todo del tema medioambiental, que está en el centro mismo de la acción política y de los problemas de los países como los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, la preocupación de la sociedad es qué propuestas ambientales tienen los candidatos y han hecho algo más válido todavía, es decir, han señalado cuáles son los puntos críticos, ¿no es cierto? ¿Qué se piensa hacer con ello? Primero, díganos cuáles son esos puntos críticos y luego cómo se puede tener ya una relación más estrecha con los planes de gobierno o con algunos de los que son, los talentos que están manejando los planes de gobierno. Nosotros nos hemos enfocado en 5 temas que creo que son los más relevantes. El tema de residuos sólidos, que es algo que aqueja a la población y lo vemos día a día. El tema de la minería ilegal, la minería informal. La gestión del bosque. El tema de gobernanza del recurso natural y cómo evitar conflictos socioambientales, y finalmente el tema de cambio climático, donde el Perú ha tenido un liderazgo fuerte en los últimos años. Bueno, estamos hablando pues de un tremendo tema. De un tema además que el Perú se lo ha comprado, ¿no? En el tema de residuos sólidos yo creo que lo vemos día a día y son 3 aspectos. El tema de residuos sólidos domésticos, el tema de cómo cambiamos la cultura, y esto ha sido tema de discusiones en varios programas, creo. Y el tema de cómo empezamos a regular residuos que parecen que no afectan, pero afectan. Residuos electrónicos, residuos de la construcción, residuos hospitalarios. Y sobre los residuos sólidos domésticos creemos que hay 2 temas que no se pueden dejar de hacer. Se tiene que seguir impulsando la construcción de rellenos sanitarios. El gran problema es que en el Perú tenemos 8 realmente rellenos sanitarios, y lo demás son botaderos. Si uno va por la carretera, uno se va a dar cuenta que la basura está volando. ¿Por qué? Porque no hay botaderos, y son las propias municipalidades, que son las autoridades, las que llevan los residuos sólidos a estos lugares, contaminando costa, selva y todos lados. El segundo son en residuos electrónicos, que son, no sé, la computadora, el mouse, que pensamos que no afecta, pero sí tiene un impacto. Las pilas, los teléfonos viejos, los aparatitos que pierden vigencia, pero... No, todos cambiamos el celular muy rápidamente, sí. Y eso genera un impacto. O los residuos hospitalarios, por ejemplo. Nadie se da cuenta, pero en los botaderos uno encuentra también jeringas, encuentra material que puede ser peligroso para el reciclador, por ejemplo, para cualquier persona que finalmente tiene contacto. Y lo último es el cambio de cultura, que pasa, si bien es cierto, soy abogada, creo que pasa más allá de establecer una ley. ¿Cómo hacemos para tener un sistema como el de Estados Unidos, el de Europa, donde tú vas a un supermercado y si tú quieres obtener una bolsa de plástico tiene un costo? ¿Cómo hacemos para dejar de utilizar el tecnopor? O sea, el tecnopor es algo que está probado que el degradación tiene pasa muchos años, más de 300 años para que se degrade. Entonces se está viendo, digamos, de impulsar. Se puede hacer algo como Nueva York. Nueva York prohibió el tecnopor, ¿no? Son iniciativas que se está teniendo, y sobre esto queremos y estamos empezando a trabajar algunas propuestas, por ejemplo, con el nuevo Congreso que ha sido elegido. El otro tema es minería ilegal, informal, ¿no? ¿Se puede mejorar? Creo que sí, pero lo que no se puede hacer es retroceder. Preocupa un poco las... ¿Qué implica? O sea, ¿a qué aludes cuando dice no se puede retroceder? Lo que pasa es que la formalización, si bien es cierto, ha avanzado, tenemos interdicción, se ha puesto 2 campamentos de la Marina, por ejemplo, en el río Malinowski para parar la entrada en la zona de la Reserva Nacional Tambopata. Lo que no se puede hacer es, vamos a dejar todo el proceso que está de formalización porque no ha funcionado, y vamos a iniciar un nuevo proceso, porque ese nuevo proceso implica que no hay delitos, que no puede haber interdicción, que va a seguir la trata de personas que vi que estaban tratando. Eso, ¿no? Claro, entonces eso es lo que no se puede. ¿Se puede mejorar el proceso? ¿Pero quién sí. ha planteado eso? Se ha planteado un poco en el plan de trabajo de Fuerza Popular, ¿no?
el que señala que se tiene que volver a revisar este tema porque no ha habido una formalización adecuada. Entonces yo creo que lo que hay que encauzar la propuesta de Fuerza Popular es reconociendo de que hay cosas que se pueden hacer mejor, como no se puede empezar en un punto cero, ¿no? Ahora, una mala señal es que ninguno de los 19 candidatos haya visitado Madre de Dios, porque cuando hablamos sobre minería ilegal no es el único departamento, pero es casi... Es emblemático, pues no se supone que es la región... Ahora, aparentemente ningún candidato presidencial de los 19... Estamos conversando sobre el tema medioambiental con Isabel Calle. Bueno, yo insisto mucho en que nos cuente un poco de las conversaciones con algunos de los candidatos o representantes de los partidos, porque como dije al comienzo, es de buen tono preocuparse por el tema, pero ahondando más, cómo poder saber si tienen planes específicos y concretos como para poder avanzar en una lucha sistemática y organizada desde el Estado. Nosotros hemos revisado los planes de gobierno de ambos candidatos. Bueno, en general revisamos el de 8 candidatos y tratamos de entrevistar a algunos. Nosotros tenemos una plataforma. Recibimos al representante de Peruanos por el Cambio, pero no aceptaron la entrevista a nadie de Fuerza Popular. Entonces, digamos, también hay poca información que podamos haber accedido. En el caso de Peruanos por el Cambio, lo que vemos es hay una preocupación muy fuerte por las actividades económicas, porque se sigan desarrollando. Entonces, las propuestas van en relación a tener desarrollar inversión social, de tener una especie de promoción o ventanilla única con proyectos de inversión minera, y acá creo que las propuestas del SPA van en dos direcciones. Lo primero, no solo se necesita inversión social, ¿no? O sea, es cierto que es importante que cuando el proyecto llegue haya salud, haya educación, pero yo creo que tenemos que ser mucho más preventivos, y lo que nosotros proponemos es una especie de acompañamiento muy cercano, pero desde mucho antes incluso de que se presente el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la población lo que quiere es trabajar en ese proyecto, y si no se genera capacidad productiva, si no se genera capacidades en esa población, lo que termina pasando es que traes a población de otro lado para que desarrolle ese trabajo. Entonces, creo que la propuesta de inversión social que promueve el Partido Peruanos por el Cambio es interesante, pero hay que ir más allá de eso, hay que empezar el acompañamiento del proyecto desde un inicio. ¿Y qué podemos prever sobre el próximo Congreso, puesto que se ha dicho con mucha frecuencia de que hay algunos congresistas que representan de facto no intereses vinculados sea a la minoría informal o peor aún a la minoría ilegal? En el Congreso sí hay una fuerte preocupación porque, no sé si ustedes conocen el último proyecto de ley que ha presentado el congresista Amador sobre el proyecto de ley 5139, que lo que quiere es otra vez derogar todas las normas sobre minería que tenemos a la fecha, es decir, volver a foja cero, como les decía. Entonces, esa es una preocupación, que ese tipo de proyectos de ley que se están dejando en el Congreso no se aprueben. En el caso de Madre de Dios tenemos al congresista Figueroa por Fuerza Popular, que está vinculado al tema de minería informal, tiene un proceso de investigación por la Fiscalía, y yo creo que lo que toca a la sociedad civil en nuestro caso es estar vigilante de ese proceso. Es decir, el proceso tiene que seguir adelante, tenemos que estar atentos a que no haya en ningún momento una intención de derogar normas que ya están. La SPA recibe muchas veces los proyectos de ley del Congreso y emite opiniones, y está, digamos, vinculada a tratar de dar sustento técnico a algunas propuestas que son positivas, pero también rechazar a propuestas que no son viables y que afectan, ¿no? Están por cumplir 30 años. Sí, la SPA va a cumplir 30 años. Justamente estamos en medio de identificar cuáles son algunas acciones. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta por hacer? Yo creo que hemos avanzado bastante. Nosotros tenemos, la primera norma ambiental es del año 90. Es la primera norma que estableció, por ejemplo, la obligación de tener un estudio de impacto ambiental para los proyectos de inversión. Pero hay cosas con sus pros y sus contras. Con sus pros y sus contras. Porque no son finalmente documentos muy acabados en algunos casos. En algunos casos hay problemas, pero esto se tiene que seguir mejorando. Es decir, el gobierno ha impulsado algunas medidas, y creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que sean políticas de Estado y no políticas de gobierno, que es la preocupación de muchos. Y eso va al tema de
si ya tenemos un SENACE que aprueba estudios de impacto ambiental. Pero ya está en el SENACE. Ya está aprobado. Desde diciembre. ¿no? Está trabajando. Entonces, no podemos retroceder en eso. Si ya tenemos que hemos impulsado la consulta previa, no podemos retroceder en eso. Si ya tenemos un proceso de formalización minera, no podemos retroceder en eso. Y lo importante es que el SENACE, ¿no? En todo caso, quien se encarga de verificar estos estudios de impacto ambiental, ya no está en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, sino ahora también está en el ámbito del Ministerio del Ambiente. Sí, y eso genera mucha credibilidad con la población, ¿no? La población se siente segura, porque finalmente el objetivo del sector ambiental es la conservación y la preservación, no impulsar, por ejemplo, proyectos mineros, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad que el siguiente gobierno no puede desaprovechar, porque al primer problema en el cual no se maneje esto con transparencia, dando información a la población, viendo que se puede hacer las cosas mejor, obviamente la población también va a dejar de creer en esa institución. ¿Y se puede obtener apoyo internacional si es que en efecto se desarrollan políticas convenientes, adecuadas? El país puede decir, miren todo lo que vengo haciendo. Sí, claro, la cooperación, por ejemplo, nosotros en el Perú todavía está la cooperación americana, la cooperación belga, la cooperación alemana, son cooperaciones que han creído en el país durante mucho tiempo y han ayudado a desarrollar instrumentos y medidas, la cooperación canadiense también, para que el Estado siga siendo un Estado mejor, porque a ellos les conviene que el Estado se fortalezca, ¿no? Un Estado fuerte, y yo creo que el siguiente gobierno tiene un reto muy fuerte en mantener lo que tenemos y impulsar algunos temas, por ejemplo, en el tema de residuos electrónicos, en el tema de residuos hospitalarios, de cómo seguir mejorando. ¿Por qué? Porque... Y también exigirle a las municipalidades, porque ya estamos en una etapa de desarrollo. Antes, digamos, esto no existía, pero se supone que ya estamos en una etapa de desarrollo como país, como sociedad. Los municipios, sobre todo en áreas urbanas, que es donde más también se producen estos desechos, pues exigirle sistemas modernos de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Y existen en todo el mundo. Claro, y hay municipalidades bandera. La municipalidad de Surco es una municipalidad que nos ha mostrado que se puede, ¿no? Claro. Que se puede hacer reciclaje y que es económicamente viable hacerlo, sobre todo. Ustedes citan una encuesta hecha por Ipsos hace 2 meses, creo, que da cuenta que más del 90% de los peruanos cree que ese es un tema central de la agenda pública. Sin embargo, no pasa tanto en la política. Lo que pasa es que un poco lo que conversábamos antes de la entrevista es, para el peruano es muy importante el tema ambiental. Cuando hay conflictos, la mayoría de conflictos está ligados a temas ambientales, pero luego cuando ya el político lo tiene que poner en la agenda, hay tantos otros temas que el tema ambiental siempre queda rezagado. Y yo creo que cada vez hay que tratar de mostrarle al político cómo, si tiene un manejo mejor de esa agenda ambiental, va a poder influenciar en otros campos también, ¿no? Allí la movilización y la concientización de la población de base es fundamental. Sí. Ese es un punto de partida y de presión, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso se recoge? Por eso nos consta a todos lo que ha costado, el trabajo que ha costado crear el Ministerio del Ambiente, y las resistencias permanentes, lo que han sufrido los antecesores, lo que está sufriendo el actual ministro también, pero en el fondo sí están contando con un creciente apoyo de la población. Sí, la población cada vez, cuando empezó el ministro Brac, por ejemplo, en su gestión, creo que ayudó mucho que el ministro Brac tuviera tanta experiencia y era tan cercano a la población. De una calidad humana excepcional. Sí, y demostró que se podía hacer y se podía hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco el ciudadano se concientiza además más de sus derechos, que creo que es lo que le está pasando al peruano en general. No solamente sus derechos en temas ambientales, sino de concientizarse que tiene derechos y que puede ejercer esos derechos, y que creo que es un aspecto bastante importante. Bueno, vamos a ver, en realidad vamos a decirles a los candidatos cada vez que vengan, claro, que afinen los oídos. ¿Cómo va el tema medioambiental? Sí, es una agrupación que le tiene que explicar todavía qué piensa, ¿no? Sí, en la SPD estamos haciendo una agenda para enviar una agenda legislativa para los congresistas, porque yo creo que es muy importante que conozcan los pendientes, ¿no? Sí, con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias, Isabel Calle, muy interesante todo lo que están planteando. Muchas gracias. Muy bien. Raúl, y a propósito de el tema con el que ayer aparecían, o en todo caso el tema que se revisaba en todos los medios de comunicación, aquí también, el tema de Kenji Fujimori y su hermana Keiko. Ayer en la noche, Kenji, para bajarle el tono a lo que había generado su tuit anterior, decía: más allá de los malos entendidos, me alegra que mi hermana demuestre que no se casa con nadie. Pero acaba de agregar:
Más allá de los malos entendidos, me alegra que mi hermana demuestre que no se casa con nadie y que tiene la mano firme. Parece que la Cuadrada ha dado y ha agregado algo más, pues, ¿no? Demuestra que no se casa con nadie y tiene la mano firme, además. Lo que dice que está solucionado, digamos. Lo han cuadrado en forma, parece. Por supuesto que lo han cuadrado, pero hay que recordar que desde chiquito era así, en los consejos de ministros se metía y molestaba a los ministros. Bueno. Para la sonrisa del papá, además, que lo creía. Bueno. Pero en fin. Ahora le da dolores de cabeza a la hermana. Ya está en edad de entrar en disciplina también, pues, ¿no? Son las 10 en punto de la mañana. Culminamos ampliación de noticias con Exactitud Británica. Hasta el día de mañana. Muy buenos días.